Alternativa Sonora. Código Libre. De Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea, el primero de este 2022. Gracias a todos los que nos pueden estar siguiendo por Spotify o por radio o por video televisión y después por Spotify, ya que quede grabado este programa. Hoy tengo de invitada, siempre conozco gente en este programa y hoy desde luego no es la... Hoy también tengo el gusto de conocer a una nueva persona, nos habíamos tenido en este estudio, Ana Raquel Salazar. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. También es la primera vez que estoy aquí compartiendo contigo y me alegra mucho poder estar en este espacio. Gracias. Y muy contentos, bueno, primero porque es el primer programa del año, nos tomamos unos días de descanso. Yo, porque el equipo de Código Libre estuvo trabajando, no cesó de trabajar. Y hoy vamos a además abordar un tema importante, me parece, que no hay que soltar, y espero en adelante dedicar cada determinado tiempo un espacio a este asunto del machismo invisible. Y déjame te comento como anécdota, no sé si para bien o para mal de mi parte. Me regalaron este libro, una amiga me regaló este libro, se llama El machismo invisible, y por algo será. Sí, claro, nada es coincidencia, más bien nada es casualidad. Sí, porque resulta que tenemos ciertas prácticas que tienen que ver con actitudes machistas, que uno puede decir yo no soy macho, yo no soy machista, porque y vamos a estar platicando de ello en estos momentos, con ese machismo invisible, que también he escuchado que le dicen micromachismo y quizá tenga otros términos referidos a esas prácticas que de repente tenemos muy introyectadas. Y por ahí vamos empezando, si te parece, Raquel. Me parece muy bien. Porque también este libro a la vez dice los machistas no forman sociedades, sino que la sociedad machista es la que forma individuos machistas. Y entonces es un problema estructural, porque resulta que tenemos una sociedad que no respeta rasgos raciales, o no respeta grupos de ingresos, digamos, ni siquiera nacionalidades. Es un asunto global, digamos. México, que en su momento incluso tuvo que ver ahí con la conquista, también nos trajeron los europeos esas prácticas patriarcales, diríamos. Vamos a ir desglosando un poquito todo este asunto, pero tenemos, a fin de cuentas, nos envolvemos en una sociedad con ese tinte machista. A fin de cuentas, podemos llamarle de diferentes maneras en las épocas por las que hemos pasado como sociedad, pero a fin de cuentas hoy en día machistas, a fin de cuentas. Me parece que también se están dando ahí unos pasos importantes para irlo erradicando, pero falta mucho. Entonces, cuando hablamos de erradicar el machismo, pues hay que cambiar a la sociedad, pequeña de tarea. Pero si quieres empezamos por ahí, Raquel, a ver tus mismas impresiones, reflexiones, y te invitamos precisamente para esto. Tú eres psicóloga, y que nos platiques un poquito tus experiencias como mujer, tus reflexiones como profesional. Mira, a mí me gustaría comenzar la reflexión entendiendo un poco el término de machismo, ¿no? Porque pudiéramos entender o pensar que el machista es aquel hombre que violentamente hace uso de un poder. Sin embargo, en la reflexión que yo he hecho y en algunas lecturas que también he realizado, me puedo dar cuenta que el machismo va con esa necesidad que tiene el hombre de demostrar que es muy hombre. ¿Sí? Y esa necesidad está impuesta por una sociedad, ¿no? Cosa, por ejemplo, que yo como mujer yo no necesito. O sea, basta con que yo diga que soy mujer
para que los demás me vean como mujer y yo no llevo el peso de tener que estar demostrando que soy muy mujer. Uh-huh. Sin embargo, tú sí llevas ese peso, ¿sí? Uh-huh. Es un peso que la misma sociedad te ha cargado como hombre, ¿no? Y lo podemos ver, o sea, en los hospitales, en las casas, en la vida cotidiana, o sea, cuando te van a poner una vacuna o cuando te van a poner una inyección, la madre y el padre le dicen al pequeño, ¿no? O sea, no llore, demuestra que es hombre. Uh-huh. Entonces, se va asimilando en un inconsciente individual, pero que está en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad. Entonces, son formas muy sutiles, como tú lo acabas de decir, porque se han interiorizado. Y entonces ya lo vemos como una normalidad. Cuando en realidad, pues eso no es tan normal, o sea, no debería de ser así que al niño desde pequeño le carguen con ese peso de tener que demostrar que es hombre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues entender el machismo desde ahí, o sea, uh-huh. Y que no necesariamente para ser macho se necesita ser hombre. Porque de pronto también las mujeres, aun cuando luchamos por nuestros derechos, por una equidad de género, por ser reconocidas, también en nuestro lenguaje y en nuestras acciones hacia los hombres, pues vamos como reforzando esa idea de lo que sería, demuéstrame que eres muy hombre, ¿no? Uh-huh. Oye, fíjate que justamente ese punto lo toca también este libro uh-huh. de Marina Castañeda. Uh-huh. Y además dice que incluso los homosexuales también pueden tener esas actitudes machistas y también incluso pueden llegar a ser misóginos, odiar lo que implica femenino. Esta definición que da Marina Castañeda de misoginia es que se odia lo femenino, no necesariamente a las mujeres, sino lo femenino. Cualquier asunto que tenga que ver con actitudes femeninas es lo que se odia. Uh-huh. Y incluso tenemos, dado que nos envolvemos en una sociedad machista, también un homosexual que tiene que demostrar, como dices, que no es femenino, digamos. Sí, incluso las mismas mujeres, ¿no? Uh-huh. Yo me he encontrado con algunas personas, mujeres, que odian lo femenino, uh-huh. ¿sí? Que no les gusta esa manifestación femenina, pero tampoco están como ligadas o identificadas con lo masculino, ¿sí? Uh-huh. Mira, biológicamente tenemos diferencias. Hombres y mujeres, o sea, hablando en cuestión de sexo biológico, hay diferencias, ¿no? Y las diferencias son por una necesidad de complementación, o sea, biológicamente y para poder preservar la especie, por eso somos distintos. Sin embargo, ya la manifestación del ser hombre y de ser mujer, que tiene que ver con la sexualidad, pues está muy permeada por todas estas cuestiones educativas, ¿no? de la sociedad en la que nos desenvolvemos. Entonces, yo he aprendido, mi manifestación como mujer es ya en la parte, digamos, emocional, en toda la parte de la expresión de mujer. Como femenino, la tengo permeada pues por lo que la sociedad me ha impuesto, ¿no? Entonces te decía, permea también en el lenguaje. ¿Cómo uh-huh. es esto? O sea, por ejemplo, en el caso de los hombres, que te decía que tenían que manifestar que verdaderamente eran muy hombres, pues está desde el que no pueden expresar libremente las emociones uh-huh. como yo las puedo expresar como mujer. ¿Sí? Pero hay algunas prácticas que yo como mujer no podría hacer porque se supone que están ahora sí que diseñadas o pensadas para el hombre. Entonces pareciera, por ejemplo, que biológicamente ya tuviéramos un chip, ¿no? Uh-huh. Esta parte de la crianza que también lo maneja Marina, uh-huh. la crianza de los hijos, ¿no? Uh-huh. Como si los hombres fueran ineptos para criar hijos. Uh-huh. Y entonces yo como mujer traigo un instinto maternal biológicamente más desarrollado, cuando en realidad esto es más aprendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, la parte de la crianza, del cuidado de los hijos, la hemos asumido más las mujeres, y los hombres han asumido más la cuestión de la provisión, ¿sí? Entonces, en principio, por ejemplo, y lo platicábamos antes de iniciar, ¿no?
en principio yo como mujer, pues mi esposo me da permiso de trabajar y yo lo acepto. Y de hecho en mi lenguaje puede estar eso, ¿no? El decir, pues es que yo trabajo porque mi esposo me ha dado el permiso. Cuando en realidad, hablando de la cuestión de la libertad, pues yo tendré, o sea, como mujer también tengo la libertad para decidir si trabajo, si no trabajo, si me quedo en casa libremente. Porque también un trabajo de casa, sea del hombre o de la mujer, que quisiera, también los hombres pudieran dedicarse al hogar, ¿no? Sin embargo, fíjate, volvemos otra vez al lenguaje. Si tú decidieras quedarte en tu casa a atender las labores del hogar, lo que incluye la crianza de los niños, la cocina, el aseo cotidiano, la sociedad te dice que tú eres un mantenido. Y yo no. Un mandilón. Un mandilón, ¿sí? A veces hasta un bueno para nada. Minimizando incluso el trabajo del hogar, como si el trabajo del hogar estuviera solamente destinado a las mujeres. Y muchas veces, por ejemplo, una mujer, como el caso de nosotras, que hemos decidido ir a la universidad, el que te quedes en casa es como un fracaso. ¿Sí? Cuando también en tu libertad tú puedes decidir, hombres y mujeres pudiéramos decidir quedarnos a una labor del hogar. Sin embargo, socialmente, te digo, se nos han dicho tantas cosas que lo asimilamos, lo interiorizamos, forma parte ya de nuestro inconsciente personal, también de ese inconsciente colectivo, y entonces pues vamos haciendo estas prácticas sutiles de machismo, y entonces por otro lado luchamos en contra de un machismo que se nota, ¿no? Pero ese que está invisible, que está sutil, no, lo seguimos preservando. Oye, y también habla de esta señora del lenguaje corporal, incluso. Por ejemplo, dice, y yo ahí no estoy tan de acuerdo, pero ayúdame por favor. Ayúdame por favor. Sí. Dicen, los hombres no tienen, bueno, a la hora de estar en una comunicación corporal, y pone el ejemplo de cuando recibe una llamada un hombre que se siente importante y que le está demostrando no a las mujeres, sino a los otros hombres que es muy importante, que está recibiendo una llamada muy importante y que la tiene que atender, y en ese momento, digamos. Y bueno, que en general el hombre se preocupa por mostrarse viril ante otros hombres. Dice, no se preocupa por vestirse bien para atraer a una mujer, sino para estar por encima de otros hombres, por sentirse poderoso frente a otros hombres. Luego dice, las mujeres tampoco se preocupan por cuidar su imagen, por atraer, o sea, sentirse agradables frente a otras mujeres, sino también por agradarle a los hombres. ¿Tú cómo ves? Mira, esto tiene que ver con lo que te comentaba en un principio, ¿no? Esa carga que se les ha puesto a ustedes, se les ha depositado a ustedes, de demostrar que son muy hombres, y entonces entran en competencia y en comparación con otros hombres, ¿sí? ¿A quién tendrías que demostrarle que eres muy hombre? A lo mejor, no sé qué tanto a nosotras como mujeres, sino en relación a los otros hombres, que eso es lo que plantea Marina, ¿no? Esa competencia, esa necesidad de que los hombres tienen que demostrar al otro hombre que es muy hombre, porque si no viene esta otra palabra que es muy despectiva, ¿no? Eres un joto. Entonces, ya no es la palabra homosexual o gay, sino la palabra joto, que es denigrante. Y entonces empiezan ahora sí que a decir palabras que te ofenden, que tocan tu virilidad, ¿sí? Y entonces entran en esa competencia. Nosotras como mujeres, pues sí nos vestimos muchas veces, ¿verdad? Nos llegamos a vestir para atraer al hombre. Cuando en realidad esta cuestión, por ejemplo, del lenguaje corporal, y hablando hasta de los movimientos, ¿no? Los movimientos que tenemos como hombres y como mujeres, pues sí tiene que ver con una estructura física que tenemos. Pero si, por ejemplo, un pequeño que de chiquito empieza a desarrollar rasgos femeninos, los papás, y me refiero a los dos, a papá y mamá, empieza la preocupación. ¿Sí? Cuando en realidad el que un niño muestre rasgos femeninos no quiere decir necesariamente que vaya a convertirse o vaya a elegir ser homosexual.
porque el homosexual es aquella persona que tiene práctica sexual con otra persona de su mismo sexo, o sea, una mujer, que como la llamamos como lesbiana, pero tiene práctica sexual con otra mujer. Pero si hay una niña que empieza a tener rasgos masculinos, también empieza la preocupación de los papás, ¿verdad? Y mucho porque también el entorno que nos rodea empiezan como a hablar, ¿no? Y empieza la preocupación de los papás. ¿Sí? Entonces no existe esa libertad del hombre y de la mujer para expresarse libremente. ¿Qué sería, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué sería como el ideal de sociedad? El que la sociedad nos permitiera pues la manifestación como hombres, como mujeres, como personas en esa libertad. En esa libertad de elección que yo tengo. Entonces, pues sí, ahí tenemos una tarea pendiente las familias, empezando por ahí, no por la familia, por educar a esa persona en la libertad, en que pueda hacer uso de su libertad. Y para que pueda hacer uso de la libertad, pues necesita entrar en el conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Y claro, que ese conocimiento de nosotros mismos pues también se da a través de lo que los demás nos van diciendo, pero después de que el otro me refleja una imagen, pues yo también puedo entrar en contacto con mi interior y entonces empezar a hacer mis elecciones de vestir, mis elecciones de desarrollo, de profesión, de si deseo casarme o no, porque incluso hasta eso, ¿no? Socialmente dice la sociedad que una mujer podemos valernos más por nosotras mismas solas y los hombres no. Entonces eso dice la sociedad, ¿no? Un hombre que se divorcia, por ejemplo, inmediatamente busca a otra mujer. Un hombre que queda viudo muchas veces también busca volver a estar en unión, o sea, si no en matrimonio, pero sí en una relación de pareja por esa necesidad de compañía, ¿no? Entonces aquí viene esas presiones sociales para poder hacer la manifestación de nuestro, pues ahora sí, de nuestra preferencia, de nuestro ser como hombres, como mujeres, y sutilmente se van dando estas prácticas, estos lenguajes que llevan una carga para cada uno de nosotros. Sí. Bueno, estás diciendo varias cosas importantes, que hay prácticas, hay lenguajes verbales y también hay lenguajes corporales. Y entonces estamos en todo un ámbito social que nos presiona, como dices. Y aquí también haciendo una reflexión general de la sociedad, me parece que también tenemos el problema de punto de partida de que siempre los individuos necesitan, según veo, demostrar algo. En este caso estamos hablando de hombres que necesitan demostrar que son hombres, pero siempre estamos intentando demostrar algo. Vamos, un profesor, digamos, que lo he vivido también, tiene que demostrar a tus alumnos que sabe. Puede decir una o dos veces, no sé, lo voy a consultar, pero no se puede permitir, digamos, no saber más allá de lo que se le está preguntando. Y luego eso nos lleva también a otros problemas de empezar a inventar cosas que no nos constan, en fin. Me parece que socialmente las personas tienen esa necesidad de demostrar algo. Y bueno, en este caso de los hombres que necesitan demostrar que son hombres, a fin de cuentas entonces nos lleva a una necesidad que no hace falta, que es innecesaria, valga la redundancia. Entonces es el punto de partida dirigido también a nuestros amigos que nos pueden estar viendo, siguiendo, escuchando. No hay que sentir esa obligación de demostrar algo, y eso nos va a llevar a eso que dijiste, ser personas libres. Aquí hay una expresión que me dijo otra amiga muy querida también, Marisol, a quien le mando un saludo muy especial. Dice, no me gusta el concepto de empoderamiento de la mujer, porque no estamos buscando poder, estamos buscando ser libres. Esto me recordó a Alan Turing, un sociólogo, que hablaba de movimientos sociales y no de clases sociales, porque a diferencia de las clases sociales, toda una discusión ahí, que se busca el poder, y no necesariamente un movimiento social busca poder, busca reivindicación de sus derechos.
Y esto me recuerda a ello. No estamos buscando un poder por encima de, sino que estamos buscando ser libres, y esa parte me gusta, que las personas, y me parece que no solo mujeres, sino también hombres, estamos o deberíamos estar preocupados por ser libres en una forma sana, y me parece que va por donde nos estás diciendo. Sí, mira, yo creo que ese es el punto medular pues del ser humano, ¿no? Para empezar, yo sí creo en que somos únicos, y que entonces en esa autenticidad, en esa unicidad, no sé si sea correcto, ¿verdad? El término, porque al ser únicos, pues tú puedes entregar al otro, y el otro son otros y otras, ¿no? O sea, no me refiero solamente a un sexo, hablando de hombres o de mujeres. Tú puedes entregar lo que tú tienes como persona, que igual, a lo mejor los dos podemos tener una característica similar, como pudiera ser la habilidad de comunicación, ¿no? Pero tú lo haces a tu manera, yo lo hago a la mía. Si Gerardo está aquí, la va a hacer a la suya. Entonces, cada uno vamos a entregar lo que tenemos de una manera única. Entonces, no habría necesidad de esa competencia, no hay necesidad. O sea, no hay necesidad de competir, no hay necesidad de demostrar que yo puedo más que tú, o que tú puedes más que yo. Sí, porque al final de cuentas también el término de poder es muy interesante, ¿no? Analizarlo sociológicamente. Cuando hablamos de poder y de autoridad, pues la autoridad nos la va a dar un puesto, nos la va a dar una función que desempeñamos en el lugar donde, un rol. El poder nos lo otorgan las personas, ¿sí? Entonces, yo creo que esa lucha, o sea, sí entiendo yo, por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? Que también pudiera irse al otro extremo, ¿no? Entiendo esta parte que tú dices de reivindicar los derechos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, de pronto, derechos humanos que se supone que los tenemos en igualdad por las constituciones y por todos estos que se manejan en los países, las leyes, de pronto en la práctica pues no se respetan, ¿no? Y entonces ha habido la necesidad de algunos grupos de mujeres ahora sí que por ejercer una presión para que esos derechos les sean reconocidos. Cuando si tú vas a la Constitución, pues está hablando de ciudadanos, y ciudadanos somos hombres y mujeres, ¿sí? No habría necesidad de legislar específicamente para los grupos, porque si habla del derecho a la educación, lo tenemos las dos. Tú tienes el derecho a la educación igual que la tengo yo, ¿verdad? Otra cosa son los permisos que nos dan las familias. Ahí sí. Por ejemplo, por años a las mujeres no se les permitía salir a estudiar. De hecho, fíjate, y lo comparto, ¿no? Porque creo que ha sido parte del crecimiento también que hemos tenido. Hablo de mi familia. Cuando yo me fui a estudiar a Querétaro, porque yo estudié en Querétaro, de hecho soy la mayor de 3 hermanas, y mi mamá fue la que me dijo, ella no quería que yo saliera porque las mujeres no salían. Estudia aquí lo que hay en la UNIVA. Era la única escuela que existía. Entonces, hablando de educación superior, y las carreras que había en aquel entonces eran contabilidad y administración, y a mí no me llamaban la atención. Entonces mi mamá me dijo, empezando 3º de preparatoria, me dijo ella, dice, pues tendrás que demostrar que te puedes ir a estudiar fuera. Entonces yo le dije, ¿y cómo quieres que te lo demuestre? Una eran las calificaciones, era lo primerito, ¿verdad? Eran las calificaciones, y segundo, la ayuda que yo debía dar en casa. Como yo me quería ir, pues entonces chútale a las calificaciones, ¿no? Y al final me dijo, como demostraste que sí puedes, pues te puedes ir. No tengo la experiencia porque no tengo hermanos. No sé si de haber tenido un hermano varón, el trato hubiera sido el mismo. O tal vez a él le hubieran dado esa libertad, esa posibilidad de elegir sin tener que demostrar nada. Pero así como me pasó a mí como mujer, pues a los hombres también les pasa, ¿no? También les pasa que tienen que demostrar. Cuando en realidad, si vamos a la reflexión profunda de lo que significa ser persona, no habría necesidad de eso. O sea, el derecho a la educación ahí está, y es para ti y es para mí.
¿Sí? Entonces, si yo tengo el deseo de estudiar y tú tienes el deseo de estudiar y están las posibilidades económicas, de ganas, y no porque haya mucho dinero, ¿no? Porque también existe pues la escuela pública, bendito Dios, ¿no? Que te da esa posibilidad de estudiar y que sin tener que invertir mucho recurso. Pero el derecho ahí está. ¿Por qué? Porque tú eres un ciudadano y yo soy también ciudadana. Entonces, no es que tú tengas más derecho como hombre que yo como mujer. Entonces, esos movimientos se han tenido que formar porque por años no se reconocían esos derechos, aunque estaban escritos. Pero aquí la situación es la educación de la gente. O sea, no tanto que no esté en las leyes está. ¿Sí? Pero en la mente de nuestras familias, en la mente de nuestras sociedades hay cosas que todavía no caben. ¿Sí? Y que estoy segura que aún en pleno siglo XXI vamos a tener comunidades en donde todavía esos derechos no permean a cierto grupo de personas. Y hablo no nomás de hombres y de mujeres, no de indígenas, de niños. Sí. Bueno, dices bien, no hay por qué competir entre hombres y mujeres, ni siquiera hay por qué competir entre hombres y hombres o mujeres con mujeres. Hay que ser tolerantes, respetuosos. También escuché, esto ya no en el libro, por otras conversaciones, que tampoco a veces gusta la palabra yo te respeto, porque entonces ahí hay implícito también una actitud de, pues eres diferente a mí, pero te respeto. Eres diferente a mí, pero te tolero, y habría que romper o acabar con esas pequeñas prácticas que no son efectivamente incluyentes, sino simplemente en las acciones que tenemos, en los hechos, tratar de quitar esas acciones, y quitar es incluso ese lenguaje, y ese lenguaje verbal y ese lenguaje corporal que nos están llevando a esas prácticas, y efectivamente tratar de ayudar, no solo esperar ser libres, sino ayudar a que todos seamos libres en el sentido que nos lo estás diciendo. Me parece que no podemos ir en esta sociedad exigiendo derechos de un grupo y el otro no. En este caso, mujeres pidiendo derechos y no el de los hombres, u hombres pidiendo sus derechos y no por las mujeres, sino estar trabajando y exigiendo derechos de ambos, digamos, porque no me imagino una sociedad donde prevalezca la fuerza masculina o la fuerza femenina. Somos, digamos, casi mitad y mitad. Somos complementarios. Sí. Y mira, somos complementarios como personas, porque incluso yo creo que más que la palabra respeto, que en sí misma pues ya trae su significado, ¿no? Yo creo que es el reconocer que somos distintos, y que aun cuando tú y yo no estuviéramos de acuerdo, por ejemplo, ahorita decías, hay cosas que yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Marina. ¿Por qué? Porque pues estamos parados en lugares distintos, ¿no? Ella en su experiencia, pues, porque es terapeuta, y entonces a través de estar en el contacto diario con las personas que le llegan a su consulta, pues ella percibe esas luchas de poder, ¿no? Y las plasma. Entonces tú desde tu trabajo, tú ves otro aspecto, desde la manera como tú manifiestas tu ser de hombre, como tú has decidido mostrarte como hombre, tú puedes percibir otra parte de la realidad. Y yo, aun cuando igual que Marina sea mujer y tengamos la misma profesión, pero tenemos diferentes experiencias, yo percibo otra parte de la realidad. Eso no quiere decir que uno de los tres tenga que estar equivocado. O sea, igual y los tres estamos viendo diferente parte del prisma, ¿sí? Entonces, por eso yo sí creo que sí es importante que nos reconozcamos. O sea, primero que me reconozca yo. Porque si yo no me reconozco como persona, no entro en un contacto conmigo misma, no hago una reflexión de todas estas cosas que yo he venido aprendiendo. Tú conoces a mi hijo, ¿no? Luis Eduardo. Que le hemos tenido de invitado aquí. Sí, los he escuchado también. Entonces, yo tengo 2 hijos varones. Y a diferencia del origen de mi familia, que somos puras hijas mujeres, en el caso de mi experiencia como madre, pues a mí me ha tocado criar hijos varones, ¿verdad? Y estuve reflexionando cuando me invitaste a lo del tema,
sobre mi propia formación, sobre mi propia manera de mostrarme como madre, las cosas a lo mejor que yo misma he depositado en ellos como hombres, ¿no? Entonces, y en una relación con mi esposo, porque no soy yo solita. Y Luis Eduardo, luego las charlas con él se vuelven muy interesantes porque nos cuestionamos. Él me cuestiona mucho y no porque directamente me quiera, a lo mejor sí me quiere cuestionar, pero con lo que dice, me da unas sacudidas, ¿no? Y digo, tiene razón, o sea, hay cosas que si él no me las dijera, yo no me daría cuenta de lo que hago, de lo que digo, desde dónde yo expreso lo que expreso. Entonces, cuando él me dice, cuando él viene de regreso, su cuestionamiento, pues a mí me sacude, ¿sí? Entonces, creo que sí es importante que podamos entrar a este cuestionamiento, ¿no? A cuestionar desde dónde nos estamos moviendo. Y empieza primero por el reconocimiento de mi persona, el reconocimiento de mis paradigmas, de dónde vienen, y entonces a partir de ahí poder empezar a mostrarme pues en una diferencia que yo deseo, ¿no? Y hablo de una diferencia no en términos de quererle demostrar a nadie, sino de mí misma, ¿no? Y a partir de ahí, pues hacia los demás. Mucho tiempo y lo comparto, por ejemplo, yo no estuve de acuerdo con la cuestión de los matrimonios homosexuales, que ese es otro tema y que tiene que ver también con el tema del machismo, ¿no? Entonces, y un día platicando con él, porque yo le decía es que, bueno, ¿por qué tiene que existir un matrimonio cuando ellos se pueden unir, ¿no? Pero después entendí que es por toda esta cuestión de los derechos que si estamos casados, por ejemplo, las parejas que tenemos un matrimonio civil, te da derecho a una pensión, te da derecho a una seguridad social, y cosa que si tú no estás reconocida como la esposa civilmente o el esposo de la persona que trabaja o que tiene que no te vas a hacer acreedor a esa pensión, ¿no? Entonces hay muchas cosas, yo creo que las hemos aprendido, que se han asimilado, que quedan en tu inconsciente, y desde ahí hablas y desde ahí actúas y desde ahí te muestras, desde ahí ofendes, y a veces sin la intención consciente de ofender, ¿sí? Por las palabras que yo digo. Desde mi gesto, a lo mejor no digo nada verbalmente, pero con mi gesto estoy diciendo mucho, ¿sí? Y entonces pudiera decir, no, pues yo no soy machista, pero resulta que ese gesto, pues ya fue un gesto machista, ¿sí? Y a lo mejor no se lo estoy haciendo a otro hombre, lo estoy transmitiendo a otra mujer. Y luego los que de alguna manera tenemos una presencia pública, y digo tenemos porque, pues, como maestra, ¿verdad? En el momento como que fui directora de DIF, muchos años me he manejado dentro de la Iglesia Católica, entonces, pues la gente te sigue porque tiene cierto liderazgo, entonces lo que tú dices, de pronto se toma como una verdad, ¿no? Como verdades biológicas, como verdades sociales, como verdades políticas, y pues de ahí se sigue permeando, entonces creo que sí es importante que nos cuestionemos estos paradigmas, ¿no? Estas ideas que tenemos. Te vuelves un actor público, un agente público, y aquí también es muy importante señalar que cuando hay diferentes puntos de vista y tiene que prevalecer el Estado de Derecho, pues le toca al Estado, digamos, a esas instituciones que están para vigilar la ejecución de los derechos de las personas, aunque no nos gustan ciertas decisiones. Entonces, si no nos gusta a veces los matrimonios gay en su momento, ¿no? En su momento a mí también dije, caray, sí me sacudió también. Ahora los acepto sin ningún problema. No tiene por qué oponerse a las personas incluso a que adopten, y adelante con su felicidad, con sus nuevas familias que están formando. Pero cuando están ciertas personas que se sorprenden y que no les gusta tanto la idea, pues para eso está el Estado, para hacer valer esos derechos.
y por eso ayuda también un Estado que sea, como se dice, progresista. Si tenemos un Estado más apegado a la Iglesia o más conservador, va a ser más difícil para una sociedad progresista. Y por mucho tiempo en las sociedades en todo el mundo pues fueron así, conservadoras más bien, y todavía a la fecha cuesta trabajo encontrar gobiernos progresistas que estén abiertos a la libertad de expresión religiosa, sexual, de cualquier otro tipo, y no solo eso, de expresiones, sino también que se vayan a la ley, como dices. El hecho de aceptar matrimonios gay ya implica derechos para esas parejas gay, que a fin de cuentas bajo un contrato están haciendo ese acuerdo, y pues adelante, para eso está el Estado y necesitamos esa labor. Pero también a la vez, cuando escuchamos de demandas de derechos, como las mujeres que de repente están protestando de forma agresiva, ¿no? Con su derecho, ¿no? Pero a fin de cuentas agresiva, y escuchamos que esperan que el gobierno lo resuelva. Es que en todo esto que estamos platicando en el programa, vemos que lo que hay que transformar es a la sociedad completa, no solo el Estado. Sí, el Estado le toca y adelante, no tiene por qué ocultarse, ni tenemos por qué estar defendiendo al Estado, concretamente a los gobiernos municipal, estatal o federal. Hay que exigirles, sí, desde luego, y también hay que cambiar a la sociedad, hay que cambiar los modelos de esta sociedad que no nos gusta, porque no son incluyentes, y eso implica mover también el estatus de una familia, tan solo la familia cómo se concibe a sí misma, lo que la familia está transmitiendo, luego la educación, lo que transmite las escuelas públicas o privadas. Quizá en las privadas no nos podemos meter tanto, hasta cierto punto, porque hasta cierto punto también le toca al Estado decir, a ver, oye, sí, hay que ser incluyentes. Sí, yo creo que cada parte de la sociedad tiene un pedacito del pastel, ¿no? El Estado tiene su responsabilidad, las familias tenemos nuestra responsabilidad, las escuelas tienen su responsabilidad, las diferentes iglesias que también forman parte de la sociedad tienen su responsabilidad, las empresas tienen su responsabilidad, y los individuos como personas tenemos la nuestra, que nadie la va a poder hacer. E incluso esa parte de tener, o sea, a mí me conflictúa mucho, de verdad me conflictúa mucho cuando yo tengo que luchar, demostrar, digo, pero ¿por qué? O sea, si simple y sencillamente, para empezar, estamos hablando del Estado, hay una Constitución que me regula, que nos regula a todos, porque de ahí se desprenden las leyes, ¿no? Y ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, ¿sí? Ninguna. Y ningún procedimiento, ningún lineamiento de cualquier institución puede estar por encima de la ley, o sea, en ese orden. Hablando de las cuestiones de legales y del Estado. Pero yo no tendría por qué estar luchando por nada, o sea, ni demostrar que soy más que tú, que puedo más que tú, o que tú puedes más que otro hombre, ¿sí? Y entonces ahí viene la parte de la familia. Lo que en el lenguaje verbal y en el lenguaje corporal y en esa educación transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Y es muy común todavía, y el detalle es que no es consciente, o sea, a veces hablamos y lo que decimos no es consciente. Cuando una familia en donde hay niños y niñas, le dicen al niño varón, cuida a tu hermana, y a la niña mujer, atiende a tu hermano. O sea, y no quiero entrar en que la culpa es de los padres, ¿no? Porque también ellos tienen sus herramientas, y como padres pues vamos teniendo nuestras herramientas. Las herramientas que yo tengo ahora como madre no son las mismas que tuvo mi madre, ¿sí? Ella se educó en otro tiempo, entonces educar a una mujer como yo y luego inquieta, ¿no? Ella viniendo de una época diferente, pues difícil para ella, ¿no? ¿Y qué hizo? Lo mejor que pudo. Sí. Entonces, ¿qué hago yo también? Pues lo mejor que puedo, como madre, y como pareja, como esposos y como padres, hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Pero sí creo que algo tendríamos que hacer, primero para
abrir la conciencia, para ser más consciente de mí mismo, para ser más consciente de mis creencias. Segundo, para encontrar esas otras herramientas, ¿no? Porque ahí están. Ahí en la vida cotidiana están, que yo que pueda acceder a ellas. Y esto hablando de la cuestión de la familia, ¿no? El gobierno tendrá que hacer lo suyo. Cuando hablamos de la cuestión de la equidad de género, también a veces me cuestiono yo mucho, sobre todo por las prácticas, porque desde la concepción de equidad, ¿no? Como si fuera en términos de igualdad. Y muchas veces yo también me pregunto, o sea, si yo te trato igual a ti que al otro, ¿no te estaré faltando el respeto? O sea, yo me pregunto mucho eso. O sea, porque al final de cuentas, tu necesidad es diferente. Lo que tú requieres, aun cuando, hablando de 3 hombres aquí que estuvieran, bueno, hay 3, 4, como hombres, igual tienen diferentes necesidades y diferentes expresiones, ¿sí? Entonces, si yo los trato igual a los 4, ¿no les estaré faltando el respeto? Es una pregunta que yo siempre me hago. No me he respondido. No me la he podido responder. Pues ahora nos dejas esa duda también. Nos siembras esa duda. Reflexionar sobre esto. Sí, o sea, porque dices, bueno, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde sí de verdad te tengo que tratar igual? O sea, cuando digo, ahí está la Constitución que te da los derechos. Sí, claro, hacer valer el derecho no tampoco debería de ser una lucha mía. Tendría que ser que la institución lo entienda, el gobierno lo entienda. Cuando yo voy a una institución pública, a una dependencia pública, los servidores públicos deberían de entender que yo tengo un derecho, que yo no tengo que estar luchando por un derecho que ya está. Oye, y a propósito de que estamos tocando el asunto del gobierno, del Estado, y aprovechando que tú fuiste funcionaria pública, directora del DIF local, te vamos a preguntar qué política pública se puede ir implementando. Ya platicamos que a la familia le toca hacer su tarea, a las escuelas, a la iglesia misma también, no se salva de esto. No se salva. Porque si no se va a quedar relegada, si no, por eso es que las personas están cambiando de religión porque no se sienten ya representadas por otra iglesia, digamos. Esto en un momento más de por dónde puede ir una política pública o cómo la reforzamos o no sé, logros que ves o en apariencia leyes que están ahí escritas pero que no se llevan a la práctica. Una reflexión que nos des hacia el final del programa. Pero bueno, lo que estamos intentando en este programa es reflexionar sobre esos micromachismos que están. Tú ya nos dijiste algunos ejemplos. Te cuida a tu hermana o atiende a tu hermano. El tío que llega, esto también me lo comentan algunas amigas, el tío que llega a la casa de visita y sírveme agua. Se nos olvida a veces algo tan sencillo como el por favor. Son prácticas o lenguajes tan cotidianos y el problema es que los aceptamos, se vuelven cotidianos o están ahí tan cotidianos que ni siquiera nos damos cuenta de que son actitudes que fomentan ese machismo. Y hay otro problema también importante y lo maneja Marina Castañeda, el asunto del dinero, el machismo y el dinero, porque también este asunto de desequilibrios son los hombres los que han tenido más opciones de empleo o empleo mejor remunerado incluso sobre las mujeres, o cargos públicos también, seguramente lo viviste, en donde se privilegia todavía contratar hombres sobre mujeres. Hace un par de meses, 3 meses, tuvimos una reunión, un evento público con instituciones de gobierno, directores del gobierno, y una compañera me hizo notar que solo había 2 mujeres en la sala. El primer día de las jornadas, ya el resto de días se equilibró un poquito más, pero se notó que todavía hay una preferencia hacia contratar a hombres sobre mujeres. Incluso ahí también ya hay, en cuanto a política pública, hay un manual para los municipios diciéndoles si queremos ser equitativos, le toca tantos puestos en los cuadros de gobierno a las mujeres. Esto de la equidad también en los partidos políticos ya también existe.
En fin, hay que estar trabajando en ello. Pero en estos micromachismos también este asunto de el machismo y el dinero también es importante, porque el hombre todavía tiene control importante en la familia en cuanto a los recursos económicos, y también lo dice Marina a propósito de lo que has comentado en el programa, que de repente las mujeres les cuesta trabajo convencer al hombre de lo que hay que gastar para la casa, y hay que estar duro y dale todos los días, oye, necesito para esto, y el hombre además se enoja, ya te di, ya te acabo de dar, que no te alcanza, ¿en qué te gastas el dinero? Y hay un poder de desequilibrio, digamos. Y dice, y me parece bien, lo mejor es un monto mensual para esos gastos. Pónganse de acuerdo quién lo va a manejar. Si es la mujer, adelante, no le estés preguntando para qué es, que ese monto sea para toda la familia. Si ambos aportan a ese fondo familiar, pues ahí va, y luego el resto ya cada quien verá cómo se lo gasta. Eso me parece bien. Sí. Pero dice, el problema es cuando las mujeres, ellas mismas dicen, ya le agarré la onda a mi marido, entonces hace a fin de cuentas lo que quiero. Y dice, el problema es que no se dan cuenta de que también están incurriendo en prácticas poco recomendables, porque se están poniendo aún así todavía por debajo del hombre, en donde el hombre todavía sigue decidiendo qué es lo que se gasta en la casa, y lo que estás manejando ahí es un chantaje, digamos, cuando no debería haber siquiera este asunto del chantaje, para eso de decir, ya le encontré, ya le hallé el modo y me da lo que quiere, lo que quiero. Es a fin de cuentas manejar un chantaje que no debería de existir. Y ese tema es muy interesante y escabroso. Escabroso porque al final de cuentas el dinero, pues tú lo dijiste bien, ¿no? Uh-huh. Representa también el poder. Uh-huh. Y vuelvo otra vez a lo mismo. O sea, yo no sé qué tanto nos damos cuenta de eso. Uh-huh. Y yo veo extremos en la vida cotidiana, extremos como estos que tú acabas de decir, extremos en donde la mujer que también trabaja y le da el cheque al marido, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. O la mujer que también trabaja, pero exige que el marido sea el proveedor y ella guarda el dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que de pronto nos movemos en extremos, ¿no? No en esta parte de encontrar el equilibrio y la libertad también del manejo del dinero, porque también ahí vamos manejando y la libertad que tenemos. Tengo una experiencia con una familia que ella decidió, ¿no? Bueno, decidió quedarse a la atención de la familia junto con su esposo. Eso es algo que ellos platicaron. Y él salir a trabajar. Entonces lleva el dinero a casa y él le distribuye, o sea, le entrega el dinero, pero le dice a ella, esto es para ti. ¿Por qué? Porque pues si ella no está produciendo, o sea, a través de un trabajo externo a la casa, que el otro día escuchaba un podcast muy interesante que decía que si en el PIB de los países no se contabiliza el trabajo del ama de casa, uh-huh. O sea, eso no está tomado en cuenta. Uh-huh. Y es en cuestión del manejo económico de una familia, también es importante lo que ella hace, ¿no? Porque se minimiza siempre el trabajo de quien se queda en casa. Y hablo de ama de casa mujer, pero también puede ser un hombre que ha decidido quedarse en la casa. Uh-huh. Entonces, él le dice a ella, no, esto es para ti. Tú sabrás en qué lo gastas, si quieres arreglarte el cabello, comprarte ropa, pero en la mesada de su semana, de su mes, de sus quincenas, va el dinero para ella. Uh-huh. Caso contrario de otros, ¿no? Que dime en qué lo gastas, es para todo lo de la casa, pero para ella no. Uh-huh. Uh-huh. Está el caso de las mujeres que entregan su dinero al esposo. Uh-huh. Entonces yo le cuestionaba a alguna persona que me dijo, le dije, pero ¿por qué se lo entregas? O sea, es que pues así nos acostumbramos. Él hace la distribución
ella ahorita lo quiere recuperar y pues no puede. Le está costando mucho trabajo. Entonces, yo creo que también esa parte no sabemos cómo, porque en realidad ese es otro asunto que no se toca en las familias. O sea, con los hijos, yo creo que hay dos temas que no se tocan, ¿no? La cuestión de la práctica sexual, cuesta trabajo, y la cuestión del manejo de los dineros. O sea, en la educación no se toca, se toca o se toca muy poco, ¿no? No sabría decir cuántas familias, pero que verdaderamente abran ese tema al interior de la familia. Es complicado también. Todo eso es un tema escabroso, y ahí pues vienen también las dificultades. Delicado. Delicado, y además luego si están las mujeres que dependen económicamente de los maridos, viene el rompimiento, y también viene ahí una actitud machista de parte de hombres que dicen: ¿para qué la voy a mantener si se va a ir a quedar con otro que no soy yo? Y hasta están peleando la casa que es no para la esposa sino para los hijos. O es lo primero que deberíamos de pensar una persona, un hombre que tiene hijos, que es su casa, la casa de sus hijos, protección de sus hijos, pero no, de repente ya está peleando todo con tal de que la mujer no se quede con nada, porque asume que la mujer va a terminar con otra persona, y eso pues es abiertamente y absolutamente machista. Así es. Y entonces en esto, Raquel, pues reflexionar, es la invitación en este programa, reflexionar esas actitudes machistas. No somos necesariamente malas personas, no. Estamos un poquito equivocados, un poquito mal educados, y nos toca reeducarnos, y ahí hay que agradecerle a amigas como mi amiga que me regaló este libro para que corrijamos esas prácticas. Y te recomiendo, hay otro libro que se llama El machismo ilustrado. Está basado en ese libro de machismo invisible. Lobato es su apellido de la autora del otro libro, pero hacen como en el diálogo que tienen con Marina, Lobato lee el libro y entonces ilustra, ¿verdad? Todas estas prácticas de una manera muy cómica, porque de verdad causa risa. O sea, yo cuando lo estuve leyendo y veo el cómic, ¿no? Donde están dos hombres y un hombre le dice al otro: yo dejo trabajar a mi esposa. Y le dice el otro: sí, yo también, ya la estoy dejando trabajar, ya estamos en otros tiempos. Entonces, cuando lo ves en cómic, dices, pues sí te da risa, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? Pero también yo lo asumo, o sea, yo también digo, mi esposo me deja trabajar y no me doy cuenta. O sea, te vas dando cuenta cuando lo ves ahí, ¿no? Y dices, pues, esto es de gracia, no es de chiste, pero... en un chiste, en un cómic, pero eso pasa en la vida cotidiana, ¿no? O donde tú ves ahí en el cómic la señora que va con la sombrilla, el niño, como si fuera un rey, y va a contratar a una nana, ¿no? Entonces le dice: ya sabes lo que tenemos que hacer, le dice la mamá del niño que lleva al reincito ahí, y le dijo: sí, señora, desde niña me lo enseñaron. Entonces dices, wow. O sea, sí te causa gracia y te causa risa, ¿no? Cuando lo ves en el cómic, pero pues esa es la realidad. Sí, cómics hechos a base de realidad. Así es. Entonces es muy interesante, y se llama El machismo ilustrado. Así se llama el libro, que está basado en este libro que te regalaron, del machismo invisible. Lo voy a tener que buscar también. Sí. Oye, se nos acaba el tiempo, nos quedan 3 minutos. ¿Algo que quieras comentar, adicionar en esta charla? Pues yo creo que lo que decías, ¿no? Te había hecho una pregunta. A ver, rápidamente, en 3 minutos, esa política pública, ¿cómo ves? ¿Qué está faltando? ¿Qué se puede implementar? Pues mira, yo creo que políticas públicas se han declarado, ¿no? A nivel nacional, a nivel de los estados, a nivel de los municipios. La cuestión es que se declaran como políticas, pero no se le asigna recurso.
Entonces, a veces es difícil el poder ejecutar o se olvida, ¿no? Esa parte. Te comento así rápidamente, a mí me llamó mucho la atención algún comentario que se hizo en alguna de las reuniones en las que yo estuve, no de trabajo, pero sí de estas reuniones de amistad, que nos dicen, es que la Piedad todavía no está preparada para una mujer presidente. Y yo digo, y lo decimos las mujeres. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, la política ahí está. Habría que conocerla, entenderla y ver entonces cómo en las diferentes dependencias, desde las diferentes dependencias, las diferentes áreas donde se permea esa política, los derechos ahí están, los derechos humanos, ¿no? Derechos humanos son para hombres y mujeres. Cómo verdaderamente respetamos esa política, cómo la asimilamos, generamos acciones que vayan como logrando esa participación de quien quiere participar, porque aquí también tiene que ver con el gusto, ¿no? Con el deseo, con esa libertad de la que hablábamos. Si a mí me gustara ser presidenta, pues el poder incursionar en ella en la misma condición, hablando de cuestión de derecho, que un hombre, ¿sí? Pero nosotras mismas luego decimos que pues no estamos preparados. Esa es prueba de que, bueno, sí, una cosa es la política pública, lo que le exigimos al gobierno, que lo lleva a políticas públicas como leyes, y otra cosa es que una sociedad, yo diría al revés, entonces, esta sociedad no está preparada, pero en el sentido de que hay que cambiar a la sociedad misma. De nada sirve un marco jurídico pro mujer, ¿no? O pro libertad de hombres y mujeres, si la sociedad no quiere cambiar. Entonces hay que cambiar. Ahí va de pasito, pero hay que estar conscientes de que es a la sociedad misma la que hay que cambiar. Ya existe una ley Olimpia, ya existe ya hay una mujer. Ayer asumió el cargo una nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia, y dijo el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia: esto es histórico porque es la primera vez que tenemos a 4 mujeres ministras. Y bueno, y hay que ir por más, dice, para este asunto de la equidad, al menos en esta Suprema Corte de Justicia. Ya hay una gobernadora, también mujer, del Banco de México. Posiblemente veamos a una primera presidente del país, y eso estará por verse, pero si se da, las cosas van también caminando en ese sentido. Es decir, políticas públicas se están dando, y sí, desde luego precisamente con la lucha que están dando las mujeres mismas, con sus diferentes movimientos, sus diferentes colectivos. Yo sé que dicen colectivas, pero me cuesta trabajo. El lenguaje es el lenguaje, sí, yo siempre digo. Sus diferentes colectivos que incluso han sido, lo dijimos en el programa, agresivos, y nos gusten o no, finalmente están dando resultados, están exigiendo y están diciéndole al gobierno: oye, apúrate, y el gobierno está intentando, digamos, de apurarse un poco, pero es que hay que cambiar la base, y la base es la sociedad, la base es la familia, la escuela, la iglesia, como dice, los individuos, somos todos, entonces nos toca a todos. Y entonces reflexionar con cosas tan simples como esas pequeñas prácticas que tenemos en las familias, e irlas cambiando. Quizás se nos sigan saliendo, pero pensarlo, reflexionarlo y cambiarlo. Sí, yo no encuentro otra manera de que cambiemos si no somos conscientes de ello, ¿eh? O sea, creo que la parte de la conciencia es importante, o sea, que me dé cuenta de lo que digo, que me dé cuenta de lo que hago, o sea, y se vale que de pronto yo actúe y digo, chin, me estoy reconociendo que dije esto y esto es muy machista, ¿no? O sea, estoy diciendo que no lo soy, pero resulta que sí lo soy, y yo hago la modificación. Entonces, mientras no sea consciente, ¿cómo cambio? Si no me doy cuenta de lo que digo, si no me doy cuenta de la intención con lo que lo digo, si no me doy cuenta de lo que estoy haciendo, porque pues actúo, me muevo, pero como a veces hasta en piloto automático, ¿no? Entonces creo que esa parte para que se dé la libertad va unida a la parte de la conciencia. Raquel, pues un gusto
conocerte y tenerte en este programa. No, gracias. Igualmente, gracias por la las reflexiones invitación. que nos diste. Gracias por la invitación, Carlos. Y Gracias. pues amigos de Código Libre, gracias también por habernos acompañado. También, como siempre, gracias a Jaime, a Gerardo, a Felipe y a Alondra, que también está aquí acompañándonos. Hoy no está aquí, pero también nos apoya en la producción. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias. Buenas noches. Código Libre.